Ya estamos grabando adelante. Buenas noches, tutor, compañeros y público en general. Somos estudiantes del programa de psicología de la UNAD y hoy presentaremos respuestas a los siguientes interrogantes. Empecemos. ¿Qué entiende por psicología política? ¿Cuál es el objeto de estudio de la psicología política? ¿Y cuáles son los temas de análisis y principales líneas de investigación de la psicología política? Según Seoane, 1994, él nos plantea que la psicología política es el resultado de una gran composición de puntos teóricos, sensibilidades sociales y prácticas profesionales que reciben diferentes categorías de valoración según la perspectiva adoptada, constituyéndose en una disciplina científica interdisciplinar que nos ayuda en el desarrollo de las sociedades democráticas y participativas en la política profesional. Esta gran variedad en cuanto a su origen, planteamientos y objetivos explica el papel de la psicología política desde una psicopatología política, el asesoramiento en campañas electorales, análisis de comportamiento de líderes y el estudio de estructuras ideológicas de muchos sectores de la población. Estas se presentan en tres campos, el estadounidense, latinoamericano y europeo, con muchas particularidades conceptuales y metodológicas que describen el papel del psicólogo político en sus diversos contextos, partiendo desde estudios de textos psicopolíticos y revistas especializadas, se pueden distinguir, en primer lugar, cuatro perspectivas de análisis. La primera, psicosocial o psicosociológica, con dos tendencias, una cognitiva y otra comportamental. Dos, la psicoanalítica. Tres, la discursiva, con dos tendencias, una pragmática y otra teórica. Cuatro, estructural funcional. En general, Mota, 1990, y Fernández, 1987, distinguen cuatro tendencias que definen los modos de construcción de la psicología política en todo el mundo. El análisis de los fenómenos políticos en función de su aspecto psicológico, la intervención de fenómenos de incidencia política en función de principios psicológicos, el análisis de poder, el análisis crítico en la interpretación de fenómenos políticos, haciendo una breve descripción de las perspectivas propuestas como objeto de estudio en la psicología política tenemos. La primera, según la perspectiva psicosocial o psicosociológica, que se caracteriza por la presencia de análisis cuyas variables y teorías en base provienen de la psicología social, disciplina que pueden reclamar para sí el haber sido la pionera en el estudio de la problemática psicopolítica. Dentro de la psicología, en esta perspectiva sobresale la consideración cognitiva que profundiza en el estudio de los procesos mediadores a los cuales se atribuye la responsabilidad por la presencia de determinados fenómenos de carácter político. En la B tenemos la perspectiva psicoanalítica. Ha enfocado los fenómenos psicoanalíticos en función de la dinámica de los tópicos del psicoanálisis establecidos por Freud. Los hechos traumáticos, la memoria colectiva, la estructura de personalidad en personajes políticos, la explicación del comportamiento político tanto de masas como de individuos han sido sus temas privilegiados. Los procesos y mecanismos de negación, represión, inhibición, racionalización, desplazamiento, condensación, introyección, proyección y catarsis son herramientas fundamentales en el análisis desde la posición. La C es la perspectiva discursiva, que incluye dos formas de expresión. Una se asume en una posición teórica, según la cual la política es un discurso constructor de realidad, es decir, no hay distinción entre el debate o la proclama o el discurso en el meeting. Y el objeto en ellos es descrito, lo que se busca es examinar los discursos políticos puestos que son constitutivos de la política y que su rol es determinante, ya que con ellos se hacen y se deshacen los actores políticos. Y la D, que es la perspectiva estructural funcional, supone que la organización de los individuos de un patrón o de un sistema de relaciones entre pensamiento, lenguaje y acción que cumple la función de integrar racionalmente conocimientos, intenciones, disposiciones a la acción y comportamiento político. Las hipótesis surgidas suelen proponer nexo entre procesos psicopolíticos o comportamientos políticos y formas de organización económica o social. Hasta aquí es mi aporte y sigue mi compañero Omar Dávila en su intervención.
Muchas gracias, compañera Aura. Bueno, la segunda pregunta sería, ¿de qué manera la psicología política puede contribuir al fortalecimiento de los procesos comunitarios? Bueno, como nos comentaba la compañera Aura, la psicología política, su centro se basa en la relación entre el individuo y la autoridad. Para ayudar al fortalecimiento de los procesos comunitarios, los textos nos hablan de tres puntos fundamentales. El primero sería el empoderamiento. De eso nos habla el autor Alzate, 2018. Nos explica que el proceso de empoderamiento tiene que ver con la educación de los individuos de la comunidad al respecto de cuál es su campo de acción como, como parte de esa comunidad y entender cuáles son sus derechos en relación a la autoridad y cuáles son sus responsabilidades. Entonces el individuo puede apersonarse de su rol activo en la comunidad y a este proceso se le llama empoderamiento. El otro está relacionado con el empoderamiento, es la participación activa. Una vez que el individuo tiene el conocimiento de cuáles son esos derechos que tiene para su participación en la comunidad, participa activamente y eso ayuda a que se fortalezcan los procesos democráticos, que sean más transparentes, porque hay más participación de la comunidad. Y el tercer concepto del autor Cruz y Rodríguez, 2015, nos habla sobre la identidad de la comunidad. La psicología política puede contribuir a que la comunidad entienda cuáles son las ideas que tienen en común, que los une como un pequeño grupo, cuáles son esas ideas y esos valores que tienen en común. Y teniendo una identidad, se puede dar un proceso de empoderamiento y también un proceso de participación activa. Digamos que los tres conceptos se juntan, se relacionan entre sí y todos tienen que ver con el conocimiento de el área de participación que tiene el individuo en la comunidad. Así ayudaría a la psicología política. La tercera pregunta dice, ¿cómo la psicología política puede ser instrumento hacia el aporte en la construcción del perdón y reconciliación en un escenario post-conflicto en Colombia? Bueno, también tenemos tres autores diferentes que nos hablan de esto y así como nosotros hemos visto en este proceso de transición de justicia transicional de un conflicto armado a un proceso de paz, se necesitan tres factores también. El primero sería la verdad. De esto nos habla el autor Alzate, 2018, nos dice que se tiene que utilizar la verdad como la base para crear la reconciliación en el posconflicto. ¿Qué quiere decir? Que las personas que activamente lastimaron a las comunidades cuando estaban armadas tienen que, en un discurso, exponer la verdad. Por muy dura que sea, tienen que decir cuál es la verdad de las consecuencias de lo que sucedió, cuántas personas fallecieron, dónde están los cadáveres de esas personas, en qué sitios atacaron. Tienen que trabajar con la verdad. ¿Por qué es importante la verdad? Porque las víctimas necesitan conocer la verdad, que la verdad se conozca públicamente para empezar el proceso de reconciliación, de sanación. Entonces, eh, las personas que estuvieron armadas tienen que decir la verdad, pero también las víctimas tienen que contar su verdad, ambos bandos. La otra es la empatía. De esto nos habla Galindo, 2016. Nos dice que a través del discurso de ambos bandos, conocer la historia de ambos puntos de vista, hace que exista empatía tanto por la persona que fue víctima como el victimario, que puedan narrar basados en la verdad cuál fue su experiencia durante el conflicto, cómo fue que lo vivieron. Y el tercer concepto que está relacionado, obviamente, es la reconciliación. Díaz y Díaz, 2013, dice que aparte de este proceso de poner la verdad y de tener empatía, también las víctimas del conflicto tienen que pasar por un proceso psicológico que sería como apoyo psicosocial. Ayudar a que las víctimas puedan superar, sanar
y reconciliarse con las personas que les causaron tanto daño. Entonces es importante la psicología política porque la psicología está implícita en este proceso de exposición de la verdad, de empatía, de reconciliación y perdón. Bueno, esto ha sido todo. Esperamos haber cumplido y haber que haya sido de buen provecho esta intervención y de gran ayuda para todo el concepto de lo que es la psicología política, cómo nos afecta, cómo nos ayuda y cómo puede, la importancia que tiene en la democracia de nuestro país, ¿verdad? Entonces, muchas gracias a todos por su atención. Muchas gracias.